Bienvenidos a Perquín. Esta pequeña ciudad ubicada en el departamento de Morazán, a 206 kilómetros de San Salvador, fue fundada por las tribus lencas, cuyo nombre significa camino de brasas. Morazán se encuentra rodeado de montañas y ríos, por lo cual posee un clima agradable durante todo el año. Este destino posee gran relevancia histórica, cultural, turística y medioambiental para el país de El Salvador, debido a que fue escenario de las fuerzas de oposición en el conflicto armado que finalizó en 1992 y también debido a la reciente crisis medioambiental que afectó a los pinos de la región por el gorgojo que ataca en época seca. Perquín posee puntos turísticos desde los cuales se pueden realizar caminatas entre bosques de pinos, observar aves e historia del conflicto. Conozcamos un poco más acerca de ello. Museo de la Revolución Salvadoreña. Homenaje a héroes y mártires. Fundado en 1992 por un grupo de excombatientes, municipio de Perquín, Morazán. El museo cuenta con la historia contemporánea del conflicto armado que vivió El Salvador, a través de una recopilación de imágenes, datos, objetos, información y testimonios relacionados con momentos históricos que vivió El Salvador durante la guerra civil, dividiéndose este museo en 5 diferentes salas destinadas a recrear las causas que originaron la guerra: la solidaridad internacional, las armas convencionales, la vida en los campamentos y Radio Venceremos. El Cerro de Perquín, a 1321 metros sobre el nivel del mar, también conocido como el Cerro Pelón, es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Perquín, en Morazán. Deleita con una hermosa vista panorámica de la ciudad. Cuenta con un ambiente familiar, muy agradable y placentero para aquellos que disfrutan del aire fresco y unas caminatas por la naturaleza. Puedes disfrutarlo en compañía de amigos y familia. Además, tiene un gran valor histórico para El Salvador. En épocas pasadas, fue un campo de batalla sobre el conflicto armado del país, y se encuentran en el cerro vestigios del conflicto armado como trincheras, cráteres de bomba y hasta un helipuerto. Si visitan la ciudad de Perquín, no pueden perder la oportunidad de conocer el Cerro Pelón. Es un lugar fantástico que muestra la belleza y la naturaleza, y al mismo tiempo la historia de un país. Para visitarlo, deberán ir primero al Museo de la Revolución. Ahí podrán conocer un poco más sobre lo que fue el conflicto armado en El Salvador, y encontrarán a los guías turísticos que lo acompañarán en su recorrido por todo el Cerro de Perquín. Ellos brindarán interesante información, descripciones e historias más detalladas de este hermoso lugar. Para venir y conocer un poco más de El Salvador, aquí los esperan en el corazón de Morazán, la bella ciudad de Perquín. Luego de presentar los magníficos destinos de la zona, es pertinente destacar las problemáticas ambientales que se han suscitado en torno a que se ha sido fuertemente afectada por la plaga de gorgojo, como pueden observar.
Para conocer más acerca de las causas y consecuencias que ha tenido la plaga de los gorgojos sobre este municipio, Leonel Méndez, consultor de POF-IAES, cuenta acerca de cómo se detectó la presencia de estos agentes externos que están dañando los bosques de la zona. Bueno, en principio ya se sabía que la plaga iba a afectar a El Salvador debido a que primero afectó a Honduras y se veía muy claro que se venía desplazando de Honduras hacia el sur. Según datos históricos, el primer brote se detectó en 1999 en Santo Tomás, departamento de San Salvador. Posteriormente, en 2001, en el Parque Nacional Montecristo, alcanzando un daño de 300 manzanas. Y el caso más grave a finales de 2015, detectándose brotes agresivos en pinares de Nueva Esparta y Polores, departamento de Morazán, municipios de Perquín, San Fernando, Jocoaitique, Jocaiteca, Corinto y Arambala. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas y qué medidas tomó la población? En el 2016, El Salvador entró en alerta roja debido a que la plaga se proliferó mucho más de lo que se esperaba. Entonces se entró en colaboración con la cooperación alemana y su recomendación principal fue que no se podía quitar el gorgojo, pero sí podía detenerse su avance. Para eso lo que se hizo fue, si teníamos un árbol o un área de árboles infectados, debía de cortarse de 50 metros a la redonda todo pino que estuviera cerca de ellos para evitar que el gorgojo pasara de un árbol a otro y siguiera avanzando más. Existen dos formas para poder detener la plaga del gorgojo. Una de ellas es la forma física mecánica, que se puede aplicar de dos maneras. La primera manera es el derribo, el troceo y el descortizamiento del árbol para poder tratar sus desechos. Y el siguiente método, siempre de los físicos mecánicos, es solo derribar y abandonar el árbol en el lugar donde se derriba. De ahí tenemos el otro método, que es el químico, que el químico solo se encarga de rociar el árbol con insecticidas u otros químicos que ayuden a detener al gorgojo o a eliminarlo. Los síntomas con los que se puede identificar un árbol infectado son los siguientes. Hasta el momento se han visto dos tipos de gorgojos. Hay un gorgojo que ataca por la copa del árbol, se mete por las ramas más pequeñas y comienza a comerse la resina, haciendo que parezca como si el árbol llora resina. Y el otro se introduce por la raíz, pero en sí todos llegan al centro de la corteza haciendo que se pudra. ¿Cuáles son los efectos que puede llegar a tener esta plaga? Lo primero y lo más importante es que puede comenzar a desplazarse el bosque seco que tenemos. Estamos hablando de roble, de ceiba, tipo de árboles de clima más secos que se van apoderando del terreno. Cuando un pino cae, puede llegar a ser sustituido por otro árbol que ya no es de clima húmedo. Entonces así es como el bosque seco comienza a avanzar y el bosque húmedo comienza a perder terreno porque no puede brotar tan rápido como un roble o una ceiba, por ejemplo, un árbol de ceiba. ¿En qué época del año se puede proliferar? Entonces eso va a afectar a nuestro clima local. ¿En qué época se prolifera más esta plaga? Bueno, la plaga, para empezar, ha sido afectada desde el año 2015 hasta la actualidad. Todavía se reportan brotes de gorgojo y generalmente es mayor la afectación en época seca. ¿Cuáles son los planes para minimizar los efectos? Uno de los propósitos principales de la consultoría que se realizó está enfocada en eso y es tratar de mezclar árboles que son del mismo clima para poder evitar que un brote de este tipo afecte a un bosque completo. ¿Cómo se hizo eso? Digamos que sembramos pino y alrededor sembramos árboles como manzana rosa, roble, ciprés, debido a que el gorgojo ataca solo al pino. Entonces eso nos da un tiempo de frenado del gorgojo para poder detenerlo antes de que afecte un área más grande. En la actualidad no solo es el gorgojo el que afecta a los pinos, sino también un hongo proveniente de Estados Unidos. Este hongo ataca las semillas de pino, volviéndolas improductivas.
El hongo habitualmente ataca en época lluviosa y el gorgojo ataca habitualmente en época seca. La principal limitante es la falta de colaboración por parte de la población. Esto se debe a que la mayoría de propietarios privados no residen en sus terrenos. La ministra Lina Pol en reiteradas ocasiones ha manifestado la necesidad de que estos propietarios se unan para combatir la plaga del gorgojo, ya que la tala no es la solución.